Bueno, y ha causado un gran revuelo el informe presentado por el Programa para Estudio de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro Juan 23 en torno al cumplimiento de la Ley 311-14, la 311-14, que es la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio en la República Dominicana. Y ha causado revuelo por los resultados, el contenido de este informe, la cantidad de funcionarios, de servidores públicos que han violado algunos de los aspectos referidos a esta ley, y estamos hablando de servidores públicos, de funcionarios electos y designados de todas las áreas, de las distintas áreas. Por lo menos en el informe de este programa PED de la Ucamaima se habla de servidores públicos del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y del Congreso Nacional, es decir, de todos los poderes del Estado, pero además cuando revisamos el caso de legisladores que por lo menos han incumplido en algunos de los aspectos la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, vemos que existen legisladores de todos los partidos políticos. ¿Qué es lo que confirma esto? Bueno, que en términos generales en la República Dominicana se aprueban leyes que al final se violan, que al final no se cumplen, que quedan como un documento más del archivo de la Nación en materia legislativa, pero las leyes no determinan la conducta y el comportamiento de las autoridades de manera específica o en términos generales de la ciudadanía. Es decir, permanece una cultura de la ilegalidad generalizada en la República Dominicana y donde lamentablemente el ejemplo lo están enviando aquellos que están obligados en primer lugar a cumplir las leyes en nuestro país, porque cuando hablamos de, por ejemplo, del Congreso Nacional, que son los que hacen las leyes y al mismo tiempo la violan, pues estamos evidenciando que existe una situación bastante grave en la República Dominicana. Esta legislación, la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio, la 311-14, fue una legislación reformada, actualizada en el año 2014. Recordemos que anterior a esa legislación existía lo que se denominaba la Declaración Jurada de Patrimonio, que desde el principio de la década de los 90 se había aprobado en la República Dominicana, pero tenía una serie de limitaciones y además en términos generales casi nadie cumplía con esta ley. Y por eso hubo un gran debate, un intenso debate entre los años 2012, 2013, 2014, para hacer un cambio profundo de la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio. Pero este cambio se hizo, se lograron avances importantes que tienen que ver con quiénes son las figuras obligadas para hacer la declaración jurada de patrimonios, la creación, por ejemplo, de un órgano especializado para la evaluación y fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos, que es la Oficina de Evaluación y Fiscalización de este patrimonio, que depende de la Cámara de Cuentas, a quien se le asignó la labor fundamental, la responsabilidad fundamental de seguimiento al tema de declaración jurada de patrimonio. Pero estos cambios, estas innovaciones en la Ley de Declaración de Patrimonio parece que no han servido para mucho, porque se continúa con la práctica de violación de esta ley. ¿Qué es lo que establece el informe presentado por este programa de estudio de desarrollo de la Ucamaima y por la Fundación o el Centro Juan 23? Bueno, que hay distintas modalidades de violación de esta legislación. En primer lugar, de funcionarios que no cumplen con la responsabilidad de presentar su declaración jurada de patrimonio. Funcionarios entrantes
o funcionarios salientes, porque una de los elementos importantes que tiene la ley es que cuando un funcionario concluye su gestión, está obligado a hacer su declaración jurada de patrimonio de forma tal que el Estado pueda determinar si ha habido o no enriquecimiento ilícito durante el periodo en que fue funcionario público. Pero hay una primera violación en este sentido de temas relacionados con el no cumplimiento de esta ley al no presentar la declaración jurada de patrimonio. Otro de los aspectos que salen de este informe es que hay elementos que tienen que ser presentados como parte de la declaración jurada de patrimonio que no están siendo presentados. Por ejemplo, el que tiene que ver con la declaración de pagos de impuestos por parte de los funcionarios públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con el patrimonio. Esto es importante porque a lo que hace referencia a este aspecto, que es el cumplimiento de esa declaración de impuestos, es a que los funcionarios públicos se vean obligados a rendir cuentas sobre sus responsabilidades fiscales y el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales. Pues muchos funcionarios, según el informe, no han cumplido con este aspecto. Una parte importante de ellos, bueno, incluyendo, señalaba el informe al presidente de la República, ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo señaló públicamente que al presidente de la República no le correspondía presentar este certificado de declaración de impuestos porque como no tiene otras actividades que le generen ingresos más allá de la presidencia, pues el pago del salario a través del Ministerio de la Presidencia, pues ahí se hace un descuento y un descargo por el pago de impuestos. Sin embargo, hay funcionarios que además de los ingresos que tienen en el gobierno, tienen otro tipo de ingresos y están obligados a hacer una declaración de impuestos, muchos de los cuales entonces no está contenido en la declaración de patrimonio que hacen ante la Cámara de Cuentas. Es una segunda violación que se destaca en el informe. Hay una tercera que es conocida, que es generalizada, que aunque el informe no la aborda, pero ya medios de comunicación han sacado datos con relación a falsedad en el contenido de la declaración jurada de patrimonio, que pasa en muchos casos y que se constituye en un delito, en un ilícito que es condenado, que es sancionado por la propia ley 311-14. A partir de este estudio, el Centro Juan 23 presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia esencialmente en contra de los 82 legisladores que salieron del Congreso Nacional de los distintos partidos políticos que hasta la fecha no han presentado su declaración jurada de patrimonio. Esto es importante porque lo que se busca al exigirle a los servidores públicos que hagan una declaración de patrimonio al inicio y al final de su gestión es comparar esas declaraciones de patrimonio y ver si el patrimonio de ese servidor público, de ese funcionario, de este legislador, en este caso, ha crecido. Si ha crecido, la propia ley obliga y la Constitución le obliga al funcionario público a informar, a presentar evidencia que demuestren cuáles fueron las razones, cuáles fueron las causas para el crecimiento de ese patrimonio. Es decir, el funcionario es el que está obligado a rendir las pruebas, a dar las pruebas necesarias que demuestren que ese patrimonio ha crecido sobre la base de actividades económicas lícitas. Si el funcionario no puede demostrar el crecimiento de ese patrimonio durante el periodo en que se ha desempeñado, entonces eso se considera enriquecimiento ilícito y la justicia puede actuar al respecto. Y la propia ley
de declaración jurada de patrimonio establece una serie de sanciones que tienen que ver con estos aspectos, por ejemplo, en lo relacionado con el enriquecimiento ilícito. La propia ley de declaración jurada de patrimonio establece una pena de 4 a 10 años de prisión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento del patrimonio y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un periodo de 10 años. Y el Centro Juan 23 precisamente está hablando de este aspecto de posibilidad de enriquecimiento de patrimonio por parte de algunos funcionarios públicos. Precisamente el día de hoy vamos a tener a un representante de del Centro Juan 23 para conversar sobre esta denuncia que ha hecho este centro, y es importante que las instituciones de sociedad civil lleven a cabo iniciativas de esta naturaleza, porque en la República Dominicana hay que comenzar a crear las condiciones para que las leyes que se aprueben sean las leyes que se cumplan, y aquellos que violen estas leyes pues se le apliquen las sanciones que la misma legislación establece. Vamos a hacer una pausa y retornaremos en breve con otros comentarios.